un nuevo bloque de este martes 12. Nos acompaña Sebastián Daroca, de la Defensoría aquí de la provincia del Chubut. Vamos a conversar con algunos temas que de alguna forma anticipamos en la apertura y también lo hacíamos en el marco del noticiero. Sebastián, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, y una actuación que está teniendo la Defensoría en el tema de las escuelas. Sabemos que estuviste en Madrid, creo que aquí también. Bueno, ¿puedo contar qué es lo que, por qué la decisión y qué se hace en consecuencia? Sí, efectivamente, estamos trabajando, bueno, ante este marco de situación de crisis general que se está viviendo en el tema educativo que han surgido algunas ocupaciones o reclamos de alumnos dentro de las escuelas. Nosotros dentro del marco de la Defensoría General, tanto desde el lado de las asesorías de familia como del plan tenemos un mecanismo de prevención de la violencia institucional que hacemos más allá de las acciones específicas. También hacemos una especie de difusión de derechos, charlas en las escuelas, que digamos, dentro de ese mecanismo la idea es un poco llegar a los alumnos, a los menores, para explicarles cuáles son las funciones de la violencia institucional y los derechos que ellos tienen ante una presencia policial en la calle, para ir generando un poco de conciencia ciudadana en los menores. Así que en ese esquema de trabajo y ante esta situación de toma de las escuelas por la cuestión básicamente edilicia, es que hicimos una recorrida por las escuelas de ¿Pero Madrid. eso fue por motu propio o convocados por los mismos? No. Nosotros al ver que las noticias surgían, que estaban las escuelas con algunos reclamos, decidimos nosotros desde el Ministerio Público de la Defensa concurrir a todas las escuelas que estaban en estas situaciones, tanto en Madrid como en Trelew. ¿Qué panorama vio allí? ¿Qué impresión se llevó de este encuentro con los No, jóvenes? la verdad que desde el punto de vista de las asesorías de familia que trabajan normalmente con menores, con niños, niñas y adolescentes, más que nada con los adolescentes en este tema de los reclamos en las escuelas, se ve una especie de empoderamiento ya de los chicos, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, nosotros somos parte del sistema educativo, nosotros queremos reclamar también, apoyamos los reclamos o estamos viendo situaciones edilicias que son necesarias solucionar, arreglar, entonces en base a eso es que tienen la charla con los asesores le explican su derecho y de paso, si hay necesidad de actuar específicamente en una cuestión judicial, se realiza. ¿Y qué dice la ley? Ustedes verifican que hay, no sé si la palabra es abandono, pero el Estado hace tiempo que no se ocupa de estas cuestiones edilicias que ya son graves. ¿Cuál es la manera de entrarle al tema, digamos? Claro, bueno, en eso les puedo brindar una primicia en el día de la fecha, que se inició una acción de amparo sobre fines de la semana pasada, y en el día de la fecha nos notificaron de una medida cautelar favorable al amparo iniciado por la asesoría de familia, que depende del Ministerio Público de la Defensa, en la cual como medida cautelar se ordena al Estado provincial a realizar un plan de abordaje de refacciones. Son 12 escuelas de la ciudad de Puerto Madryn, después escuelas de Gangán, Tels, en Puerto Pirámide, toda la circunscripción que abarca, las ciudades que abarca, las localidades que abarca Puerto Madryn, en la cual da 10 días para que se haga un plan de abordaje en todas estas escuelas, se vea qué refacciones son necesarias, aquellas que son mínimas y que se pueden hacer, que se hagan en el momento, iniciar todos los procedimientos administrativos necesarios a los fines de que una vez que se estipule el plan de obra se pueda cumplir en el tiempo. Así que ¿Eso implica que si el gobierno quisiera dar clase, digo, no puede, en esas escuelas ustedes con esta cautelar No sé si hay un diagnóstico que hace la misma Defensoría de ese estado. Exacto, es un seguimiento que se viene haciendo con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, al detectar estas cuestiones edilicias que afectan al normal desenvolvimiento de las clases, se intima las para afectan, que se pero no las imposibilitan. No las imposibilitan. Dentro de la cautelar también lo que dice la jueza de la ciudad de Puerto Madryn es que se busquen las alternativas para dar clase en caso de que comiencen las clases y mientras ir haciendo las refacciones. Y Sebastián, este ejemplo de Madryn podría replicarse en el resto de las regiones, porque uno ve que el problema de edilicio no es exclusivo, evidentemente se ha actuado antes en Madryn, se ha actuado mejor. Exacto, digamos, lo que sucede, obviamente, como bien decís vos, Pablo, es una situación que la vemos en todos los lugares de la provincia. Lo que sucede es que por ahí estas acciones de amparo son acciones que generan políticas públicas, ¿no es cierto? Por ahí no es necesario replicar el dispendio jurisdiccional en cada una de las ciudades, sino ya el Estado provincial, sabiendo que en una ciudad se hizo lugar al amparo, por ahí de motu propio nosotros hace el mismo plan para todas las escuelas de la provincia. Si no, indefectiblemente va a ser necesario iniciar una acción de amparo. ¿Hay algún antecedente que haya hecho Defensoría sobre este mismo tema? Porque la cuestión de las escuelas desde el año pasado ya estaba presente. Sí, se viene, generalmente nosotros lo que tratamos siempre es utilizar la vía judicial como última medida, ¿no es cierto? Previo se hace trabajos que se llama de actuación extrajudicial o administrativa, intimaciones, tanto el año pasado hicimos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Infraestructura,
Algunas se han ido solucionando, eso también hay que decirlo, ¿no es cierto? Hay algunas respuestas que se han ido teniendo, otras que no. Entonces, bueno, en aquellos casos que no se obtienen respuesta, se inicia la acción judicial. ¿Y a qué obliga esto ahora el Estado? El Estado lo que dice, bueno, sabemos que tenemos que hacerlo, pero si no lo hemos hecho porque no tenemos plata, básicamente. Y están las escuelas ocupadas. Claro, no, la medida cautelar ordena que en el plazo de 10 días se haga una inspección de todas estas escuelas que están mencionadas en el amparo y se establezca un plan de abordaje. En ese mismo plazo se presente un plan de abordaje y cómo se van a solucionar las cuestiones urgentes de edilicia. Sebastián, nosotros también por el trabajo hemos entrevistado chicos de varias escuelas ahí en Puerto Madryn, aparte de la cuestión edilicia que ellos la remarcan. En algunos casos hablan de un plan comprometido, decían, de generar contenidos para lo que falta. ¿Eso también se les ha planteado para que, así como se le pidió al gobierno que la cuestión edilicia se resuelva, el tema de los contenidos también figurará como una especie, ¿se puede hacer, no se puede hacer? Sí, es una cuestión que también, digamos, la cuestión urgente era la cuestión edilicia, ¿no es cierto? Porque era nosotros donde veíamos algún riesgo a la integridad de los menores, que es lo que nosotros tenemos que velar, ¿no es cierto?, como asesoría de familia. Pero también es una cuestión por ahí que hay que charlar eso, por ahí es más extendido en el tiempo, ¿no es cierto? Empezar a generar contenidos, que está muy bueno que los chicos lo empiecen claro, a lo han generar, planteado como una exigencia, incluso a la par de la cuestión de los techos, de los baños, a la par, ¿no? Sí, es muy interesante, por eso lo que decía al principio Ariel, de el empoderamiento que van teniendo los chicos, ¿no es cierto? Y empezando a participar en estas cuestiones. Exactamente. Daroca, bueno, lo saco un poco el tema educativo para la crisis provincial general. Ustedes han actuado y ha venido aquí al programa Germán Kexel en este habeas corpus preventivo. El tema era, si se quiere, bajar un poco el tono de esa instancia que hubo en un momento de casi desalojo por la fuerza por parte de la fuerza de seguridad. Ahora, pareciera que se ha llegado al otro extremo en el cual denuncia a la gente que está en los cortes de que se siente en zona liberada, de que la policía directamente no está. ¿Usted cree que ha fracasado esa instancia de negociación ahí? Estaba el juez Nieto Dibiase en medio, no se han reunido más por lo que vi. No, se dio por cerrado ese habeas corpus preventivo. Eso tuvo lugar el día ese que sucedieron los hechos, sobre todo empezaron en Comodoro Rivadavia, si se acuerdan ustedes, con 2 detenciones, que hubo un plazo de tiempo en que no se sabía si estaban a disposición de la justicia federal, a la justicia provincial, las personas estaban detenidas. Entonces nosotros en este marco del mecanismo de prevención de la violencia institucional es que nos comunicamos rápidamente con Comodoro. Ya las defensoras de la ciudad de Comodoro Rivadavia ya estaban en tema, ya habían ido hasta el lugar donde estaban detenidas estas personas para ponerse en contacto, a ver si estaban bien físicamente, si necesitaban alguna asistencia. Obviamente cuando es cuestión federal nosotros no podemos intervenir porque no tenemos competencia, es las defensorías federales en esos casos, pero en este caso nos pusimos a disposición para ver si podíamos colaborar desde el punto de vista extrajudicial, y en base a eso, como esas detenciones replicó cortes de ruta en el ingreso a la ciudad de Rawson, y viendo que había cada vez más un movimiento policial y eso, iniciamos un habeas corpus preventivo con la finalidad de que no se llegue a una cuestión de violencia física, ¿no es cierto? Simplemente eso, nosotros somos respetuosos tanto del derecho que tienen los manifestantes como el derecho que tiene la institución policial de tener su presencia. Lo que queríamos evitar era que se termine un enfrentamiento, una violencia. Entonces, como alternativa vimos que lo mejor era, bueno, poner un tercero imparcial, que es un juez en este caso, que fue el doctor Nieto Dibiase, quien actuó muy rápidamente ante el requerimiento tenemos nosotros, como muchos gremios con sus abogados particulares. Fue un grupo de abogados que se presentó, y creo que eso un poco sumado a que se liberaron las 2 personas que estaban detenidas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, descomprimió el conflicto. Después hizo una reunión más a la semana, al martes, fue un viernes y un martes la reunión que convocó el juez, y ya habían empezado a discutirse cuestiones que excedían el marco del habeas corpus, o sea, una cuestión salarial, y eso que no es el ámbito, la justicia, y mucho menos la justicia penal ante una cuestión de un habeas corpus. Entonces el juez con buen criterio dijo, bueno, hasta acá está cerrado, dejamos este ámbito abierto, siempre se puede volver a plantear estas cuestiones, lo dejamos abierto para si hay alguna cuestión de violencia y eso se pueda. Yo te quería preguntar que en esas reuniones se habló de un protocolo de actuación fijando algún tipo de limitaciones o condiciones a la policía en esa situación. ¿Eso sí está vigente? ¿Se mantiene? Existe un protocolo que lo dictó el Ministerio de Gobierno en su momento, que había ido a nivel nacional, replicó provincial. Lo que quedó abierto, digamos, o mejor dicho, más que abierto, fijado por el juez, es que en estos tipos de intervenciones, cuando son mucha gente o con conglomeraciones grandes, que estén identificados
efectivos policiales que estén por una cuestión de seguridad de todos, ¿no es cierto? Hasta de los propios efectivos, porque muchas veces por ahí pueden actuar. No cuestiones de distancia, porque viste que hablan con el enfrentamiento en Comodoro entre petroleros o gente y el piquete. La policía decía que tenía obligación de estar a una determinada distancia de ese corte. Eso no forma parte de este protocolo. Claro, bueno, yo quería tomarme de ese ejemplo porque lo escuchaba Daroca, usted planteaba, bueno, en ese momento el peligro, cuando empezó este planteo, era de que actuara el Estado. Ahora, hubo un enfrentamiento entre manifestantes donde el Estado ahí no estuvo y justamente el cuestionamiento es la ausencia del Estado. Ustedes ahí como Defensoría, ¿qué mirada tienen? ¿No se pueden meter porque es el cruce de la Ruta 3? ¿Es un ámbito extraño? Sí, digamos, nosotros en estas cuestiones podemos estar a disposición para evitar ante alguna detención poder actuar, o sea, esa es nuestra función simplemente, no intercedemos en el conflicto ni tenemos nada que hacer ahí en lo que es el conflicto puramente dicho, ¿no es cierto? Sí queremos siempre tratar de evitar esto y como te decía antes, Pablo, siendo respetuoso de todas las posiciones, o sea, y de las funciones que cumple cada uno. Nosotros también somos respetuosos de que la policía tiene sus funciones y que lo que controlamos nada más es que no haya excesos para ninguna de las partes, ¿no es cierto? Y que no termine esto en una situación peor. Obviamente que fue, por suerte no pasó a mayores lo de los enfrentamientos o este desalojo que si se puede decir entre privados, pero que no es lo deseable, obviamente. Pero bueno, por una cuestión jurisdiccional, allí no se puede actuar ni tampoco pueden recurrir ninguno de los que se sientan vulnerados sus derechos a la defensoría. Claro, porque es cuestión federal. Yo quería pasar a otro aspecto de la crisis, hay como varias capas, ¿no? El paro en la justicia. Vengo escuchando abogados, más allá del tema de los estatales, digo, los abogados particulares que además llevan causa de gente que necesita resolver temas. Le quiero preguntar la mirada suya de cómo está repercutiendo, porque bueno, los funcionarios no están de paro, pero sí todos los empleados, supuestamente se trabaja en lo más urgente. Creo que una semana se trabajó, la semana que cubre los días hábiles del depósito de haberes y ahora de vuelta al paro, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Digamos, genera inconvenientes. En primer lugar, es entendible la posición, ¿no es cierto?, del sindicato en el sentido, bueno, no están percibiendo su obra en tiempo y forma, tienen su derecho legítimo de huelga. Eso no se discute. Genera obviamente muchos inconvenientes tanto para nosotros mismos, los operadores del sistema judicial, como los abogados particulares. Yo, previo a estar en este lugar, tuve 17 años ejerciendo la profesión, con lo cual lo conozco, la necesidad de que el sistema avance, y no solamente para los abogados, o sea, o no principalmente para los abogados, para los justiciables, o sea, las personas que tienen un reclamo. Yo en la Defensoría saqué una resolución cuando empezaban a tratar cuestiones en las cuales se deben garantizar las guardias mínimas. También salió el superior con una cuestión parecida, porque más allá que entiendo la situación de los empleados que no están percibiendo sus saberes, y sobre todo en la Defensoría tenemos a personas muy vulnerables. Entonces esa persona por ahí va por un reclamo de una cuota alimentaria que está atrasada, una cuestión de desalojo de vivienda, son cuestiones sensibles y ¿cuál es el que se te acumula una pila de expedientes así? ¿Cuál es el que sale primero? La persona detenida, por ejemplo. Claro, bueno, eso el Superior Tribunal en lo que es suspensión de plazos y guardias estableció que las urgencias y en los casos en que hay personas detenidas, eso tiene que atenderse. Nosotros también, todas las cuestiones relacionadas con menores, con niños, niñas, adolescentes, cuestiones alimentarias, cuestiones de vivienda, lo tomamos como algo que es necesario que sea atendido y que esté dentro de las urgencias y guardias mínimas. La última mía, volviendo al tema de origen, que era la situación de las escuelas. Los que llevan adelante las ocupaciones, ¿formalizaron estos reclamos para que queden incorporados al expediente? Lo de las cuestiones edilicias, los compromisos, como una condición para en algún momento irse de la escuela. No, esto fue, digamos, la intervención nuestra, no sé si a nivel de dirección de escuela y eso. Lo que respecta a la intervención de la Defensoría fue una charla de la asesora con ellos, de los chicos que trabajan en el mecanismo de prevención de la violencia institucional, una charla explicándoles sus derechos, pero en eso quedó y comentándoles lo que vamos actuando y dejándoles los contactos por cualquier duda o consulta que necesiten. Bueno, gracias. No, por gracias favor. por haber venido, Defensor General de la provincia, Sebastián Daroca. Bueno.